Bienvenidos un día más a mi canal, su espacio de chismecito favorito. Espero que estén teniendo un día increíble y llenísimo de buena vibra. Yo estoy emocionadísima de tenerlos aquí conmigo hoy porque, como ya seguramente vieron en el título, vamos a hablar de un tema que está que arde en las redes sociales y en los medios del espectáculo, la reconciliación, o el supuesto perdón, entre Demet y su ex. Sí, ya sé que todas ustedes están igual de sorprendidas y confundidas que yo, así que vamos a analizar juntas toda la situación, desde los antecedentes hasta los últimos acontecimientos, para tratar de descifrar si esto es genuino, un simple arreglo de imagen, o una estrategia de marketing bien elaborada. Así que agárrense que esto se va a poner bueno. Antes de empezar, quiero recordarles, como siempre, que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de mis análisis, mis opiniones y mis chismecitos, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos y así puedan estar al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Ahora sí, sin más rodeos, vamos a sumergirnos en este drama digno de una telenovela turca. Para entender la magnitud de este perdón o reconciliación, tenemos que retroceder un poco y recordar cómo terminó la relación entre Demet y su ex. No fue precisamente un cuento de hadas, ¿verdad? Hubo rumores de infidelidades, acusaciones cruzadas, declaraciones explosivas en redes sociales y en general, un espectáculo mediático que mantuvo a todos pegados a la pantalla. Recordemos que ambos son figuras públicas con una gran cantidad de seguidores, por lo que cada uno de sus movimientos, cada una de sus palabras, eran analizadas al milímetro. El final de su relación fue, para resumirlo en una palabra, caótico. Y cuando digo caótico me refiero a niveles de drama que rivalizan con las mejores escenas de Mujeres desesperadas, pero con el toque exótico y pasional que solo el mundo del espectáculo turco puede ofrecer. Desmembrando el caos, una recapitulación del apocalipsis amoroso. Recordemos, mis queridas chismosas, que la relación de Demet y su ex era considerada una de las más sólidas y envidiables del panorama artístico. Fotos en alfombras rojas, declaraciones de amor eterno en entrevistas, viajes románticos a destinos paradisíacos. Todo parecía indicar que habíamos encontrado a la pareja perfecta. Pero, como bien sabemos, la perfección es una ilusión que se desvanece más rápido que un helado en pleno verano. Los primeros rumores de problemas comenzaron a surgir como pequeñas grietas en un muro aparentemente indestructible. Primero fueron simples comentarios anónimos en foros de Internet, luego se transformaron en fuentes cercanas, que filtraban información a los medios de comunicación. Se hablaba de largas jornadas de trabajo que mantenían a la pareja separada, de celos profesionales, y por supuesto, del rumor más jugoso de todos, la infidelidad. Y aquí es donde la cosa se puso verdaderamente interesante. Los rumores de infidelidad se centraban en la supuesta relación del ex de Demet con una joven actriz emergente, una chica con la mitad de la edad de Demet y una ambición desmedida. Las redes sociales se incendiaron con fotos comprometedoras, y la prensa del corazón no tardó en hacer leña del árbol caído. Demet, por su parte, mantuvo un perfil bajo durante las primeras semanas, tratando de capear el temporal con elegancia y profesionalismo. Sin embargo, la presión mediática era insoportable y finalmente terminó cediendo y publicando un comunicado en sus redes sociales. En el comunicado, Demet confirmaba la ruptura de la relación y pedía respeto por su privacidad en estos momentos difíciles. Pero entre líneas se podía leer la decepción y el dolor de una mujer que se sentía traicionada y humillada. La respuesta del ex de Demet no se hizo esperar. A través de una entrevista en una revista de farándula, negó rotundamente las acusaciones de infidelidad y culpó a la apretada agenda de ambos por el fracaso de la relación. Sus palabras sonaban vacías y poco convincentes, y la mayoría del público se puso del lado de Demet, considerándola la víctima de esta historia. Lo que siguió fue un torbellino de acusaciones cruzadas, insultos velados en entrevistas, y filtraciones de información a la prensa. El espectáculo fue tan grotesco y bochornoso que incluso los fans más acérrimos de la pareja terminaron sintiendo vergüenza ajena. Después copyright de ese torbellino emocional, ambos siguieron caminos separados. Demet se concentró en su carrera, protagonizando nuevos proyectos y afianzándose como una de las actrices más queridas del público. Su ex, por su parte, también continuó con su vida, aunque no con la misma exposición mediática que ella. Durante todo este tiempo parecía que cualquier posibilidad de reconciliación era prácticamente inexistente. La tensión era palpable incluso a través de las pantallas. Demet se convirtió en un símbolo de fortaleza y superación,
demostrando que se podía salir adelante después de una decepción amorosa. Su ex, por otro lado, quedó relegado a un segundo plano, siendo recordado principalmente por su infidelidad y su papel de villano en la historia. Pero, como en toda buena telenovela, siempre hay giros inesperados. Hace unos días empezaron a circular fotos de Demet y su ex juntos en un evento benéfico. No se veían acaramelados, ni mucho menos, pero el simple hecho de que estuvieran en el mismo lugar ya era suficiente para desatar la histeria colectiva. Luego aparecieron declaraciones de ambos en diferentes medios, donde se mostraban mucho más conciliadores y abiertos a la posibilidad de una amistad. Incluso el ex de Demet llegó a pedir disculpas públicamente por el daño que pudo haberle causado durante su relación. Imagínense. El mismo hombre que hace unos meses la acusaba de todo, ahora pidiendo perdón. Suena, cuanto menos, sospechoso. Y como buena detective del corazón que soy, me niego a creer en coincidencias. Algo se cuece aquí, mis amores, y vamos a llegar al fondo del asunto. Análisis forense del perdón, ¿genuino o estrategia? Aquí es donde empieza el debate. ¿Es este perdón sincero? ¿Un genuino deseo de dejar atrás el pasado y construir una relación de amistad? ¿O es simplemente una estrategia de relaciones públicas para limpiar la imagen de ambos y generar titulares? Esta es la pregunta del millón, y la respuesta no es tan sencilla como nos gustaría. Analicemos las posibles motivaciones detrás de este cambio repentino. En primer lugar, no podemos descartar la posibilidad de que realmente hayan madurado y superado sus diferencias. El tiempo cura muchas heridas, y es posible que ambos hayan reflexionado sobre sus errores y hayan llegado a la conclusión de que lo mejor es dejar el pasado atrás. Además, el ambiente del espectáculo es muy pequeño, y es probable que se crucen en eventos y proyectos constantemente. Mantener una actitud hostil no beneficia a nadie, y una reconciliación, aunque sea superficial, puede facilitar las cosas. Pensemos que al fin y al cabo, ambos son profesionales y deben mantener una imagen pública intachable. Sin embargo, también es importante considerar la posibilidad de que esto sea un show mediático. En el mundo del espectáculo, la imagen lo es todo, y un escándalo puede dañar seriamente la reputación de un artista. Un perdón público, por el contrario, puede generar simpatía y mejorar la percepción del público. Además, no olvidemos el poder del marketing. Una reconciliación entre dos figuras públicas puede generar muchísima atención mediática, lo que se traduce en publicidad gratuita y por ende en beneficios económicos. Imaginemos la cantidad de revistas y programas de televisión que estarían dispuestos a pagar una fortuna por una entrevista exclusiva con la pareja reconciliada. Un negocio redondo. Otro factor a tener en cuenta es la carrera de Demet. Ella está en un momento clave con proyectos muy importantes en puerta. Un escándalo amoroso podría desviar la atención de su trabajo y perjudicar su imagen profesional. Una reconciliación, en cambio, podría proyectarla como una persona madura, capaz de perdonar y seguir adelante. Además, la imagen de Demet se vería reforzada como una mujer compasiva y empoderada, capaz de dejar atrás el rencor y construir un futuro mejor. En cuanto al ex de Demet, su carrera no ha tenido el mismo auge que la de ella. Un acercamiento a Demet podría darle un nuevo impulso a su imagen y generar interés en sus proyectos. No estoy diciendo que esto sea la única razón detrás de su perdón, pero es una posibilidad que no podemos ignorar. Después de su infidelidad, su imagen pública quedó seriamente dañada, y necesita desesperadamente un lavado de cara. Una reconciliación con Demet sería la oportunidad perfecta para redimirse y recuperar la confianza del público. La teoría del beneficio mutuo, un contrato no escrito. Podríamos estar ante una situación de beneficio mutuo, un acuerdo tácito entre ambos para mejorar su imagen pública y relanzar sus carreras. Demet necesita proyectar una imagen de madurez y superación, mientras que su ex necesita desesperadamente una oportunidad para redimirse. Juntos podrían lograr ambos objetivos. Entonces, ¿cuál es la verdad? ¿Estamos ante un perdón sincero o ante un show mediático? La verdad es que es difícil saberlo con certeza. Solo Demet y su ex conocen sus verdaderas intenciones. Lo que sí podemos hacer es analizar la situación desde diferentes perspectivas y sacar nuestras propias conclusiones. Yo personalmente creo que hay un poco de ambas cosas. Es posible que ambos hayan madurado y superado sus diferencias, pero también creo que son conscientes del impacto que este perdón tiene en su imagen pública.
En el mundo del espectáculo, nada es completamente genuino ni completamente falso. Todo está calculado, medido y diseñado para generar un determinado efecto en el público. Son como marionetas manejadas por los hilos del marketing y la fama. En definitiva, la reconciliación entre Demet y su ex es un tema complejo y lleno de matices. No podemos juzgar sus intenciones sin conocerlos a fondo, pero sí podemos analizar la situación desde diferentes ángulos y formarnos nuestra propia opinión. Y bueno, mis amores, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado mi análisis y que les haya ayudado a reflexionar sobre este tema tan controvertido. Recuerden que estas son solo mis opiniones, y ustedes son libres de tener las suyas propias. Como resumen, hemos analizado los antecedentes de la relación entre Demet y su ex, el escándalo que siguió a su ruptura, la sorpresa que generó su reciente acercamiento y las posibles motivaciones detrás de este perdón, sinceridad o estrategia. Hemos desmenuzado cada detalle como expertas forenses del corazón, y hemos llegado a la conclusión de que la verdad se encuentra en un punto intermedio. Quiero agradecerles de todo corazón por estar aquí conmigo un día más. Su apoyo significa mucho para mí. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que el perdón entre Demet y su ex es sincero o es un simple show mediático? ¿Qué creen que los motivó a reconciliarse? Déjenme sus comentarios aquí abajo, los leo todos. Quiero saber qué piensan ustedes. Y para terminar, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y, lo más importante, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo, mis amores. Les mando un beso enorme y les deseo lo mejor. Chao, chao.